Muy bien, entonces seguimos allá mismo con la segunda parte de esta interesantísima clase de Nehemías y sobre estos 7 pasos que hoy vamos a detallar y por supuesto vamos a leer, porque ¿cómo vamos a estudiar la Biblia si no leemos la Biblia? Así que vamos a leer la Biblia. Nehemías se entera de un serio problema. Vamos a ir rápido porque me gustaría terminar en esta segunda parte de esta clase, me gustaría terminar estos 7 pasos. Nehemías se entera de un problema. Ustedes saben, leyendo allí capítulo 1 de Nehemías, versículo 3, dice, me dijeron, gente que había venido de Jerusalén y que se reúne con Nehemías, dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades, lo estamos viendo aquí en pantalla, y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas a fuego. El líder se encuentra con una realidad, en realidad lejana, una realidad lejana a él, pero se la acercan y le dicen, nuestra gente, la que está regresando a Jerusalén, después de 70 años de estar esclavizados y desparramados por todos lados, las familias están regresando porque los persas nos dieron permiso de regresar. Ustedes ya hemos visto esto en la clase número 1 y en la clase número 2. Los persas nos dieron permiso de regresar. Estamos regresando y nos estamos encontrando con muchísimos problemas en la vieja y destruida Jerusalén. Jerusalén había sido totalmente destruida por el rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando había capturado a los habitantes de Jerusalén. Resulta que ahora, pasaron muchos años, 70 para ser exactos, los persas conquistaron Babilonia, conquistaron a Nabucodonosor y ahora los persas, como lo dijimos ya en las clases anteriores, el rey persa llega ahí a Babilonia y dice, bueno, ahora yo soy el rey, ya Nabucodonosor no existe más, ahora todo esto le pertenece a Persia, y entonces dice, ¿y ustedes quiénes son? Y estaban ahí los judíos y dice, y nosotros somos los israelitas, a nosotros Nabucodonosor nos trajo presos. Nosotros vivíamos en Jerusalén, allí en la tierra de Canaán, y nos capturó Nabucodonosor, destruyó nuestro templo, destruyó nuestras murallas y nos trajo cautivo. Y entonces el rey de Persia le dice, ¿y qué quieren hacer? Y dice, queremos regresar, y bueno, regresen. Y los dejó ir. Pero cuando esa gente regresó a Jerusalén, se encontró que el templo estaba destruido y ahí comenzó a trabajar Esdras en la reconstrucción del templo, pero también se encontraron con un grave problema gravísimo, que eran las murallas estaban destruidas. Y cuando la ciudad tenía las murallas destruidas, todos los asaltantes y los ladrones que estaban en los alrededores, en el desierto, entraban a la ciudad y le robaban a las familias que se querían establecer. Entonces las familias no se podían establecer. Y ahí llegan. Este grupo de judíos llega a verlo a Nehemías, que era copero de un rey persa, y le dicen, las cosas no andan bien. Dice, las personas que están regresando a la provincia de Judá, o sea, a donde está Jerusalén, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas a fuego. El líder se encuentra con el problema. El líder Nehemías se encuentra con el problema. Entonces ahora vamos a empezar a ver los 7 pasos de un verdadero liderazgo y los 7 pasos que nosotros como líderes cristianos, establecidos ya, por lo que dijimos en la primera parte, tenemos que seguir también si queremos que nuestros proyectos alcancen un resultado óptimo. O sea, logremos el éxito en nuestros proyectos, en todo lo que queremos hacer. Se encontró con el problema. Y el paso número 1 de Nehemías, ¿cuál fue? Nehemías 1:4. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. Y acá nosotros enseguida lo que podemos ver es que cuando se enteró del problema, oró. Y está muy bien que le prestemos atención al hecho de que oró. Pero hay otro detalle más al que le tenemos que prestar suma importancia. Me senté a llorar.
Cuando el líder se encuentra con un problema y no se identifica profundamente con el problema o con las personas que están teniendo el problema, no puede liderar. El líder tiene que hacer suyo ese problema. Porque Nehemías era copero del rey, ¿saben lo que eso significa? Tomaba los mejores vinos, comía las mejores comidas, estaba muy lejos de Jerusalén y muy lejos de los problemas que le vinieron a contar que tenían los judíos, pero él era judío. Y cuando se enteró de los problemas que estaban teniendo allá, lejos, se puso a llorar, no por él, sino por la gente que estaba allá. Lo primero que el líder tiene que tener es sensibilidad. Si el líder no tiene sensibilidad, no puede liderar a nadie. Como líderes cristianos, nosotros tenemos que perfeccionar nuestra sensibilidad. Diría el apóstol Pablo, señores, a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Sensibilidad. Como líderes cristianos tenemos que sentir el dolor de la gente que le duele algo. Tenemos que ver a la gente como la veía Jesús. Y yo ya sé que no voy a poder terminar con los 7 pasos porque me estoy entusiasmando como me pasa siempre. Pero el Señor Jesús llegó a Jerusalén y lloró porque sintió el dolor de esa gente que estaba sufriendo en Jerusalén. Entonces, el verdadero líder tiene que identificarse con la gente a la que está liderando. Si nosotros, como líderes cristianos, no sentimos el dolor de la gente que camina sin Cristo, nunca vamos a predicar el Evangelio con el fuego y con la necesidad y con la urgencia que tenemos que predicarlo. Porque está bien, no hay problema. Pero si nosotros sentimos el dolor, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para que esa gente que está sufriendo pueda dejar de sufrir. Porque tenemos una alternativa para ofrecer. Entonces la tenemos que ofrecer de la manera que se pueda. A veces hablando, a veces siendo ejemplo, a veces ignorando una agresión, a veces ignorando un problema, a veces dando un consejo, dando una opinión sabia. Que el Señor te abre miles de puertas para que pueda ser su testigo. Pero lo primero que hizo Nehemías, el paso número 1 después de enterarse de un problema, me senté a llorar. No es que vamos a tener que sentarnos a llorar. No es que ahora nos vamos a sentar a llorar cada vez que nos enteramos de algo. Acá está diciendo, sentí el dolor de mi gente. Varios días, dice, estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Ese fue el paso número 1. Vamos a ir al paso número 2 y al 3, que están juntos, al 2 y al 3. Nehemías, por supuesto, recibe una visión de parte de Dios. Recibe un plan, una estrategia. El Señor le dice, tienes que ir a ayudar en la reconstrucción de las murallas. ¿Te duele que las murallas estén destruidas? Porque eso no permite que las familias regresen a Jerusalén y puedan rearmar la ciudad. ¿Te duele que haya gente que se está muriendo porque los están matando los ladrones y les están robando las cosas? ¿Te duele? Bueno, tenés que hacer algo. Andá a Jerusalén y colaborá en la reconstrucción de las murallas. Dios le había dado clarito, y ahora lo vamos a ver cuando leamos, le había dado clarita la dirección que tenía que seguir. Pero pone el momento del inicio en las manos de Dios. Dios muchas veces nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero hay dos cosas acá que se juntan. ¿Qué es lo que hay que hacer y en qué momento hay que hacerlo? Porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, pero el momento es equivocado, se puede perturbar todo el proyecto, todo el plan. Es muy importante el momento. Vamos a leer Nehemías 1:11. Seguimos en el capítulo 1. Dice, te suplico, le dice Nehemías a Dios en oración, que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo.
Ahora vamos a ir viendo todo esto. Vamos a seguir. Paso número 4. Espera pacientemente hasta recibir la respuesta de Dios que le indica el momento de empezar. Ya Dios le había dado una clara visión de lo que tenía que hacer. Como dijimos, él tenía que viajar a Jerusalén a reconstruir las murallas. ¿Pero qué hizo? El rey me tiene que autorizar, porque yo soy un empleado del rey. Entonces ahora, si el Señor me dio a mí una visión, si el Señor habló a mi corazón, ahora tiene que hablar lo mismo al corazón de la gente que me rodea. Porque esa es la forma de moverse del Señor. Cuando una persona dice, a mí el Señor me dijo que vaya al norte, y todo el resto de la familia dice, no, pero ¿cómo al norte? Si todos nosotros estábamos yendo al sur. No, a mí me dijo que vaya al norte y vamos todos al norte o yo me voy al norte. No, pero cuando Dios da una dirección, no solo se la va a dar a la persona, sino se la va a dar al entorno para que todo sea en paz. Y si no hay paz hay que esperar el momento en que Dios acomode todo para que lo que Él te dijo que hagas vaya en orden. Fíjense cómo fue esta situación. Acá yo noté una frasecita que me gusta siempre. Acuérdense de esto. Cuando el diablo no te puede detener, te empuja. Quiere decir, cuando no puede frenarte, te acelera para que te salgas del tiempo de Dios. Para que hagas lo que Dios te dice, pero fuera de tiempo. Para que entonces todo se estropee. Si te detienes, todo se estropea. Pero si te aceleras, todo se estropea también. Hay que ir en el tiempo de Dios. Vamos a ver qué pasó aquí. Porque es interesante ahora leer estos versículos en el capítulo 2 de Nehemías. Era una situación bien difícil que el rey persa reaccionara a lo que Nehemías estaba queriendo. Dios le había hablado al corazón a Nehemías, pero Nehemías quería que el rey lo supiera y estuviera de acuerdo. Fíjense la historia. A comienzos de la siguiente primavera, o sea que pasaron mínimo 9 meses en que Nehemías siguió orando, porque acá dice a principios de la siguiente primavera, tal vez pasó un año, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces, dice Nehemías, quedé aterrado por la reacción del rey, como el rey me le había preguntado, dice, pero le contesté, viva el rey para siempre, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Fíjense, después de 9 meses, o de 10 u 11, lo que pasó, el rey solito le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Si al rey le agrada, dijo Nehemías, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Tenía clara la estrategia Nehemías. Sabía cuál era el plan, ya lo había pensado 1000 veces, lo había masticado, lo había orado, pero ahora estaba esperando que Dios ponga en el corazón de la gente que estaba alrededor de él lo mismo que había puesto en su corazón. Paso número 5. Nehemías reconoce la oportunidad, el momento. Pide más y recibe más. Además le dije al rey, sigue diciendo, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. O sea, además cartas. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. Las necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Ya tenía hasta el plano hecho.
Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Mucho más de lo que él esperaba. Le pidió hasta la madera para hacer su propia casa en Jerusalén y el rey le dio todo. Y mucho más le dio, después lo vamos a ver. Cuando Nehemías recibe todo esto del rey, se lo voy contando rapidito, el rey le da madera, ejército, hombres, empleados, carretas para llevar todo lo que necesitaba para reconstruir las murallas de Jerusalén y algunas casas para vivir. Y Nehemías se va con todo ese grupo, llega a Jerusalén, viene con toda esa gente y con toda esa madera, y calladito, sin decir nada, miren lo que hace. Y es el quinto paso de un buen líder. Revisa en persona la situación. Hacía ya casi un año que había llegado la gente desde Jerusalén a decirle, la muralla está destruida. Y entonces él, un año después, llega con la autorización del rey, con la madera, con piedras, con todo lo que se necesita para reconstruir la muralla, pero no había internet, no había teléfono, y no sabía cuál era la situación real de Jerusalén. Entonces miren lo que hace. Entonces llegué a Jerusalén, 3 días después me escabullí, dice, durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres, no le había dicho nada a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal, dice, de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba, y salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido. Y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad nunca supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no les había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Un verdadero líder no se deja llevar por lo que le dicen los demás. Un verdadero líder, cuando sabe que es la oportunidad, como le pasó a Nehemías frente al rey, la aprovecha. Cuando sabe que hay que golpear, golpea. Le pidió todo lo que necesitaba el rey. Pero cuando llegó al lugar donde tenía que desarrollar su tarea, calladito la boca, fue a inspeccionar él en persona todo lo que necesitaba hacerse. Él no quería que nadie se lo dijera ni quería dejarse llevar por lo que le habían dicho un año atrás. Él tenía que verlo con sus propios ojos. Entonces el verdadero líder certifica y no se deja llevar por chismes. Certifica todo. Y el último paso muy importante de un verdadero líder que tenemos que aplicar, y son los 2 o 3 minutos finales de la clase para que se lo lleven porque esto es fabuloso. Nehemías se dirige respetuosamente a quien está en liderazgo. Él venía con cartas del rey, venía con ejército, venía con los materiales. Era el ídolo. Él podría haber dicho, señores, acá llegué yo, pum, olvídense de todo, ahora, ¿a dónde están los jefes? Yo me hago cargo, como dicen en la serie televisiva, ¿dónde está el que manda? Ahora el que manda soy yo, ¿no es cierto? No, no hizo eso, porque un verdadero líder cristiano no hace eso. Un verdadero líder cristiano no se impone por más que pueda hacerlo, por más que tenga el derecho a hacerlo, no lo hace porque en el momento que se impuso, dejó de liderar. Porque el que se impone, manda, se llama jefe, pero no líder. Entonces, dice Nehemías 2:9, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. O sea, fue con ejército. Y dice, debo agregar, ¿no?
Les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron reconstruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. O sea, no solo que se presentó ante los líderes de Jerusalén, mostró las cartas sumisamente que había traído de parte del rey, mostró todo lo que el rey le había dado, lo puso al servicio de los líderes locales y dijo, reconstruyamos. No dijo, vengo a reconstruir las murallas de Jerusalén. Sin embargo, él venía a reconstruir las murallas de Jerusalén, pero él dijo, reconstruyamos las murallas de Jerusalén. Clave, cómo él maneja al liderazgo local. Y dice, pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. O sea, les contó cómo el rey se había abierto, cómo él había puesto que él había puesto como una condición. Y le dijo a Dios, tú me dices que vaya a reconstruir las murallas de Jerusalén. Ok, está bien, yo lo quiero hacer, lo acepto. Pero ahora se lo tienes que decir al rey. Entonces Nehemías les contó a ellos cómo Dios le dijo al rey. Y el rey se abrió de par en par y le dijo, señor Nehemías, era el copero del rey, era el que probaba la comida para que no estuviera envenenada. No era ni un amigo del rey, ni era su consejero personal, era el copero. Sin embargo, el rey le dice, Nehemías, ¿qué necesitas? Te doy todo lo que necesita, vuelve a Jerusalén y reconstruye los muros. Les cuenta eso. Entonces el liderazgo local, ¿cómo reacciona? De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Entonces acá podemos ver cómo un verdadero líder lleva adelante el proyecto. Se duele de la gente, lo pone en manos de Dios. Cuando recibe la respuesta de Dios le dice, ahora Señor, quiero que lo que me dijiste a mí se lo digas a la gente que me rodea, para que todo sea en orden, para que todo sea en paz. No me quiero ir huyendo del palacio de Artajerjes de noche en un burro para ir allá a Jerusalén. ¿Y qué hago allá? No, yo quiero que todo sea en orden, que Artajerjes me envíe. ¿Y cómo se va a hacer eso? Casi imposible, sin embargo, después de esperar meses, no 24 horas, ni una semana, ni te espero hasta el domingo que viene. Meses esperó, Dios tocó al rey. El rey le da todo. Nehemías agarra todo y se va a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, revisa él mismo la situación. Luego de revisar él mismo la situación, se pone a las órdenes de los líderes locales, aunque él iba a mandar. Él era el jefe. Él era el encargado, sin embargo, se pone a las órdenes de ellos. Estratégicamente les dice, hagámoslo juntos. Por supuesto, después termina él liderando todo, porque era un gran líder, pero los incorpora, los incluye, los respeta, y de esa manera hace que en equipo se reconstruyan las murallas de Jerusalén. Seguimos en la próxima clase porque tenemos para rato con Nehemías. Dios les bendiga.